segunda parte de esta prédica en el día de hoy. Ya ustedes saben que tiene dos partes. Hoy es la segunda parte de la predicación. Y la primera verdad que hablamos es que el don de lengua, en comparación con el don de profecía en aquellos tiempos, queda al descubierto su poca utilidad. Y eso es lo que se ve. Pero sin embargo no se prohíbe. Pienso que eso ha sido la razón por la que Dios la utilizó de manera temporal, porque el don de lengua tuvo su cumplimiento. Es bueno recordar entonces que el don de lengua, si uno ve su uso en la Biblia, tiene que tomar como referencia Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que se refería a idiomas comprensibles. Ahora vamos a ver que se regula el don de profecía y como algo especial, como un paréntesis, se introduce en una situación que parece que no era fácil la que se estaba viviendo en Corintio, el papel de la mujer en el culto público. Ahí lo introduce. Ya lo había hablado Pablo en el capítulo 11, pero aquí en el capítulo 14 lo introduce como otra parte. Así que el bosquejo propuesta para el día de hoy, son dos realidades. Ya hemos hablado de tres anteriormente. Ahora vamos a dividirlo en dos partes, la parte que nos resta un poco extensa. En primer lugar, los dones en ejercicio en la iglesia, que corresponde al punto número 4. La iglesia puede ser mal interpretada como locos cuando se usa incorrectamente. Y en segundo lugar, el efecto beneficioso de la comprensión. Dios está entre nosotros. La otra parte es el orden del culto en el ejercicio de los dones, en la participación de la mujer en la congregación y hacer todo decentemente y con orden. Y si tiene duda, vuelve y consulte ahí otra vez. Esa es la realidad. Así que vamos a seguir. Yo quiero orar para que ustedes me acompañen, para que no haya distracción y que para que el Señor nos dé la palabra clara que necesitamos hablar. Señor, una vez más nos acercamos a ti en oración, para que tú abras nuestras mentes y corazones a tu palabra. Sabemos que este es un tema que mucha gente no lo ha entendido y se han llevado más de la emoción que lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a tratarlo con amor, pero con claridad. Ponemos en tus manos el mensaje que está aquí y permite que brille la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos 23 y 24 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. La palabra indocto es una palabra que viene del griego idiota. Eso me llamó siempre la atención. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Miren que en el ejercicio de los dones también nosotros pensamos que mucha gente habla y dice: a mí no me importa lo que digan los demás y que me tilden de loco, lo que sea. No, es muy importante saber si el oyente que está aquí o el que está oyendo más lejos por ahí está entendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo percibe él la enseñanza de las Escrituras y el orden que estamos haciendo el culto? Por eso mucha gente, por ejemplo, los pentecostales, ellos calan bien en personas que son desordenadas, pero en personas que son ordenadas, la gente dice: no, ahí hay un desorden. Y eso es lo que la Biblia enseña realmente, que nosotros tenemos que estar en un desorden. Y eso es lo que Pablo quiere regular en esta situación. Así que cuando vemos esos argumentos de Pablo en la reunión formal de la iglesia, noten que dije la reunión formal de la iglesia, debemos tomar en cuenta que no se trata aquí de la escuela dominical o de un culto de jóvenes o un campamento de verano o un culto de damas, sino que se trata de la iglesia reunida como iglesia completa. Y eso también es importante verlo, porque se enfatiza eso. Cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar, toda, dice el texto. Así que el ejercicio de la lengua y lo que Pablo está tratando de convencernos, en este caso tiene poca utilidad y nos está inclinando a pensar que no debemos procurarlo
en ese contexto, aunque tampoco prohibirlo en el contexto general. Dice, no lo prohíban, pero si un indocto viene y no entiende y usted está hablando en una lengua que nadie entiende, ¿qué es lo que va a hacer? Van a decir que somos locos. Eso es lo que estamos diciendo literalmente. Y lo que dice el pasaje. Si el evangelio es visto como locura por su mensaje ante los corintios, podría ser un elogio para algunos. Porque ustedes recuerdan que así comenzó, dice que el evangelio es locura, porque no lo pueden entender. Pero otra cosa es que la gente está aquí, Pablo diciendo, que nos interpreten que lo que estamos haciendo es cosa loca. Eso es diferente. Así que en este contexto que hoy estamos hablando, es un contexto negativo para las reuniones de la iglesia, donde entran personas incrédulas, nos podrían catalogar de locos y parece que da la sensación que con razón, por lo que dice ahí. Así que esa es la primera parte. La segunda parte, el efecto beneficioso de la comprensión. Dios está entre nosotros. Dice versículo 25 de este capítulo 14. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oigan la diferencia. Si un indocto, si una persona incrédula entra al culto y no entiende nada, dice, no, por esta gente de qué. Pero si lo entiende y el mensaje le llega al corazón y entienden lo que significa esto, dice, pero hasta se humillan, hasta buscan de Dios, hasta se conocen a Jesucristo como Salvador de su vida, porque entienden el mensaje. Lamentablemente, todo lo que están hablando en lengua hoy en día, cuando yo lo veo en televisión, porque lo vemos, usan un lenguaje que nadie lo entiende, en primer lugar, y en segundo lugar, no hay intérprete. O sea que según el libro de Corintios no tiene sentido. Además que no van a entenderlo, aunque es para un incrédulo en un sentido, es para en un sentido aparentemente, como ellos lo presentan. En el texto de 1 Corintios dice que un incrédulo dirá que nosotros estamos locos. ¿Entienden? Y esa es la realidad. Y no va a salir lo oculto de su corazón. No se va a hacer manifiesto lo que tienen en su corazón. No se van a postrar, o sea, no se van a inclinar. Porque la palabra aquí, postrándose sobre el rostro, porque es la idea de adoración en la Biblia. ¿Sabe que la palabra adoración en el hebreo del Antiguo Testamento significa ponerse de barriga? Si usted ve cualquier oriental adorando a Dios, lo primero que hace es que se acuesta boca abajo. ¡Uah! Porque para ellos eso es lo que significa. Andar de barriga, ponerse de barriga en el piso. Y eso significa adoración. Y aquí lo explica Pablo diciendo que va a sacar lo oculto de su corazón, se va a hacer manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En este texto, entonces se ve el efecto contrario de cuando se entiende el mensaje, cuando el mensaje es claro. O sea, ¿para qué utilizar y enfatizar en algo que no va a traer tanto beneficio? Va a haber un resultado contrario hasta llegar a comprender el mensaje. Lo inclina en adoración y de igual forma lo hace reflexionar y declarar que verdaderamente Dios está entre vosotros. Porque las personas piensan que el intelecto no juega nada en el evangelio. Sin embargo, la Biblia sí le da importancia al intelecto. Porque recuerden ustedes que los versículos que leíamos anteriormente dice, y si una gente no entiende, dice, ¿cómo dirá el amén a lo que tú estás, a tu acción de gracia? Si tú oras y nadie te entiende, ¿cómo yo te voy a decir amén si no te entiendo? Si una trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Y así y pone la flauta, la cítara, instrumentos musicales, que no es a lo loco que se tocan, eso tiene su tono y no es de que como uno de que estaba tocando el Titanic en un saxofón. Eso no es eso. Bien tocado. ¿Qué aprendemos? Número 1, no podemos decir como algunos creen que la forma como organizan el culto debe ser sin tener un orden, haciendo pretender que es obra del Espíritu, cuando no trae edificación. Hay personas que se ufanan en decir que es el Espíritu que lo está usando, pero aquí dice que el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si usted no tiene un mensaje que va a seguir, cállese y siéntese. Eso es lo que dice. Y no hay ningún problema. Hay gente que se creen que sugestionan a los otros, no, porque Dios me está diciendo, que hoy me habló. Espérate un momento. Si está contrario a la palabra, Dios no habló por ti. Y hay que decírselo con toda honestidad. En segundo lugar,
Con la autoridad de la palabra de Dios podemos decir categóricamente que si hay desorden en el culto, el incrédulo puede juzgarnos diciendo que estamos locos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra indocto e incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? La número 3, que estas palabras nos sirvan de examen para venir al culto a adorar a Dios y que el incrédulo o inconversio comprenda que Cristo murió y resucitó y que puede creer en Cristo para salvación, que pueda creer lo que se dice aquí, que pueda entender el mensaje de salvación. No que yo diga y nadie entienda nada. No tiene sentido. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que el mensaje esté claro, que se entienda, que dé fruto, que produzca, que la gente venga a los pies de Cristo, que se humille ante Dios, que entienda que Jesucristo es el Salvador. Si yo digo muchas cosas y no se entiende eso, no estamos en nada. Por poner un ejemplo del mensaje del Evangelio. En segundo lugar, o quinto, el orden en el culto. Y aquí se desarrollan de 26 al 40 del capítulo 14. El orden en el culto, en primer lugar, en el ejercicio de los dones. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que está diciendo el apóstol es que hay muchas cosas que hacer en un culto, que no es algo único, que no es solamente una sola cosa, sino que alguien trae un salmo y parece que el problema era que había un desorden en medio de la congregación. Y todo el mundo, lo de lengua, querían manipular el culto y querían hablar yo solo. Y entonces Pablo viene aquí a regularlo. Y ahí comienza a hablar desde el versículo 26 en adelante. Es como si Pablo dijera, mire qué es lo que hay. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Miren qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Pablo dice, vamos a decirle lo que hay. Y ahí arranca con los versículos 27, 28, 29. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interpreta. Eso es lo que hay. Así que Pablo comienza a enunciar lo que posiblemente era la práctica de la iglesia. Traer diferentes cosas, salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Lo que nos muestra que en la iglesia se hacían diferentes actividades que permitían al creyente participar de manera abierta. Parece que era un culto abierto. Nosotros, esa forma de que usamos un director aquí adelante, eso es moderno. En aquellos tiempos, un ambiente familiar, uno se levantaba, el otro, pero aquí todo el mundo estaba haciendo todo al mismo tiempo. Y era un desorden. Y esa es la situación. Y eso Pablo, pero también habían unos que podían monopolizar la reunión. Uno de los dones. Y este don, que por eso Pablo habla tanto de él, es el don de lengua. Y con una nota de balance, él utiliza la palabra, como dice aquí, en el versículo 26, hágase todo para edificación. Y así arrancó y comenzó a hablar. Entonces, si uno analiza en el capítulo 14 cuántas veces aparece la palabra para edificación, llama la atención. Versículo 3 dice, para el que profetiza habla, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí aparece la palabra edificación junto con exhortación y consolación, que ya hablábamos de eso. En el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, una ironía, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Segunda vez. Tercero, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Y por qué tantas veces dice eso? Y ya por último, el versículo que leíamos, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué es la edificación? Si uno analiza todo el Nuevo Testamento, principalmente las cartas de Pablo, edificación es otra manera de decir producir crecimiento. Romanos 1 y 2 Corintios y Efesios frecuentemente describen el crecimiento de la iglesia en estos términos, ya sea la iglesia como un edificio, como aparece en Corintios o en Efesios, o la iglesia como un cuerpo, como aparece en Efesios
o como también aparece en 1 Corintios 12, como un cuerpo, como un organismo vivo, que cada uno está trabajando uno a otro, que nadie le puede decir al otro, mira, tú estás bien, como yo le puse el ejemplo de que el estómago le declaró huelga, de que la boca le declaró huelga al estómago y que no le vamos a mandar nada. No puede hacer eso en la vida, y no puede hacer eso el cuerpo, porque entonces después comenzó la tembladera y a sentirse mal cuando pasaron las horas. La boca no puede decir, yo le voy a declarar la huelga y no voy a mandar nada al estómago, porque al final le hace daño al cuerpo entero. Esa es la idea que hay en las Escrituras. Edificación quiere decir que le haga bien a todo el cuerpo, que produzca crecimiento espiritual. De esa manera nosotros lo vamos a entender mucho mejor. Como dice un hermano que se llama Robert L. Thomas, dice, impartir comprensión adicional de la verdad de Dios es con frecuencia el medio de producir crecimiento en el cuerpo de Cristo. A través de su verdad viene la fortaleza espiritual del individuo y por lo tanto al conglomerado de la iglesia. Debido a que la mente humana es un instrumento indispensable en el proceso de la edificación, la profecía y no la lengua, era el don preferido en la adoración cristiana. Por eso hay tantas iglesias, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo entero, que no manifiestan ese crecimiento porque enfatizando los dones espectaculares, no alimentan de manera correcta su vida cuando el Espíritu trabaja con ellos. ¿Cómo se regula el don de lengua? Miren, vamos a ver los versículos 27 en adelante. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esta por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. En primer lugar, 2, y noten la frase, ya en caso extremo, 3, no más de ahí. Y por turno, quiere decir que no todo al mismo tiempo. Está poniendo una regulación de algo que existía en la iglesia de Corintios. Y había un desorden y él lo está diciendo cómo ordenar lo que se estaba haciendo. Y sobre todo, si usted sigue leyendo los versículos, y luego dice, y si no hay intérprete, calle. Por eso dice, y uno interprete, versículo 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué ocurre en la mayoría que dicen que tienen el don supuestamente de lengua? Es que nunca hay intérprete. Y este es un don dependiente de otro don. El don de lengua depende de otro don que se llama interpretación de lengua. Y eso es bueno saberlo. Por turno y no interrumpirse porque dice por turno, que haya orden. Y uno interprete quiere decir que hay que esperar la interpretación. Y si no hay intérprete, ¿qué hay que hacer? Cállense. Y por lo regular nunca hay. Entonces se ve que el don que se practica hoy no se parece al don, independientemente de lo que sea del Nuevo Testamento. Miren, hay una diferencia con profecía. En el versículo 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjense que cuando hablan lengua dice, y a lo más 3. Pero por lo menos cuando habla de profecía no dice ni a lo más 3. 2, 1, 2 y los demás juzguen. O sea que deja abierta la posibilidad. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Pero espérese, usted no puede manipular o monopolizar una reunión. Espérese, siéntese y va el otro. Era así la idea. Así que, como dice el versículo 32, porque hay otra cosa que se da, y es que alguna gente dice, no, yo estoy hablando por el Señor, y ya todo el mundo tiene, espérate, no. Y pero yo estoy hablando, usted no me puede interrumpir. No, porque por el Espíritu. Dice, el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Yo creía que era lo loco esto. No, no es a lo loco. Dice el versículo, y guárdenlo ahí, versículo 32 en plural, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no puede estar así haciendo y deshaciendo y estar por encima de ellos. Y la otra cosa que menciona es versículo 33, que es en realidad la continuación de los versículos anteriores. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué tiene que hablar esto? ¿Cómo que en medio de una congregación puede ocurrir que haya una confusión? Por el abuso de esos dones. Aunque el mejor camino era el amor, pero ustedes saben, no se quiere decir que no se puedan usar los dones.
Y otra vez Robert Thomas dice: aquellos que perturban la paz y el orden del culto de la iglesia por insubordinación o por cualquier otro abuso, o están engañando o son impostores. No pueden atribuir su inspiración a Dios, porque no puede decirse jamás que Dios está de parte del desorden ni de la confusión. Que el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa, pero yo soy casado, porque con eso no te lo dijo Dios. Que el Señor me dijo que tú me tienes que entregar un dinerito. Bueno, pues el Señor no me lo ha dicho a mí todavía. Espera que el Espíritu me lo va a convencer, no te desesperes. Pero usted entiende, hay una manipulación generalizada que a veces se pone en nombre de Dios y la gente, ay no, espérate, eso es importante. No, si no habla conforme a las Escrituras, no es correcto. Yo le voy a poner una ilustración de lo que significa tener cómo el Espíritu controla la mente de una persona. Y ahí lo planteo porque en el don de lengua el intelecto queda sin fruto. Mientras que en el don de profecía la gente entiende lo que tú estás hablando. Eso es lo que dice el texto. Excepto que entiende el idioma que se está hablando. Si yo pierdo el control de mis facultades intelectuales, tengo por ejemplo un tumor cerebral y no sé, estoy pensando raro, digo cualquier disparate, yo lo he visto eso, personas con tumores cerebrales. O como mi papá que tenía un Alzheimer, un mal de Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer. Un hombre que siempre sirvió al Señor. Gracias a Dios nunca se le olvidó que había que leer la Biblia, que había que ir a la iglesia. Ya después fue disminuyendo sus facultades. Y cuando él le ponían esa música cristiana que a él le gustaba, se le salían 2 lágrimas así. Y él quería como cantarla, y no sé, porque uno no sabe. Pero el espíritu perdió el control de esa persona porque no tiene la facultad correctamente hecha. ¿Entienden la idea de lo que quiero decir? No es que dejó de ser cristiano, es que el espíritu trabaja con nuestra mente y con todo nuestro ser completo. Una persona con esa situación puede seguir siendo creyente, pero no sabe lo que está haciendo. Se volvió, o que le dio un derrame cerebral también, que perdió parte de su cuerpo, perdió la memoria antigua y reciente, lo que sea, que no sabe ni quién es. Así pasa muchas veces. Esta es de la idea de que mi entendimiento queda sin fruto, que aparece en el contexto cuando se me relaciona con el don de lengua. En segundo lugar, en la participación de la mujer en la congregación. Aparece este versículo aquí, como que Pablo interrumpe el tema que está hablando. Parece que había una situación de la mujer que se estaba dando en Corintio. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo correcto es que la puntuación debió ir aquí en el versículo 33, como parte del 34, porque hay un punto. Y luego dice, como en todas las iglesias de los santos, no es una coma, hay un punto y aparte. Pero lamentablemente el que le dio la puntuación ahí, recuerden que la Biblia no tiene puntuación originalmente. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y ahí viene apelando a la ley. Ya Pablo había hablado de esto en 1 Corintios capítulo 11, recuerdan ustedes, y en el versículo 16, cuando habló de la sumisión en el orden del culto. Cuando la Biblia habla de la sumisión, yo siempre se lo digo, no quiere decir que la mujer sea menos inteligente o más, es un asunto de funcionabilidad. Y hay 2 lugares que la Biblia es muy claro sobre la sumisión, 2 lugares nada más. En el hogar y en la iglesia. Lamentablemente, ustedes se dan cuenta que muchas veces en los lugares donde las mujeres son las que gobiernan en la iglesia, hacen todo, los hombres no hacen nada absolutamente. Están sentaditos y sin embargo, Dios ha establecido que en el orden del culto el hombre es que debe dirigir la congregación. Pero ya usted debe pastora y de todo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y con todo respeto, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo reitera Pablo, lo repito porque lo hablamos el día pasado, en 1 Corintios 11, 16 dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Repito, eso no tiene que ver nada con inteligencia sino el orden que Dios ha establecido. Y eso es lo que establece aquí. Si quieren aprender algo, y dice incluso que no interrumpan el culto en la congregación. Pablo pone un paréntesis con el tema aquí,
de los dones introduce el orden de la mujer. ¿Por qué? Parece ser que había un problema en relación con esto, porque lo menciona 2 veces en el libro de Corintios. Son instrucciones que no van solas dirigidas a los hermanos de Corintios, sino que dice, como en todas las iglesias de los santos. Eso es un asunto interesante. La enseñanza de todo el Nuevo Testamento es que aunque las mujeres tienen muchos y numerosos ministerios, no les es dado tener un ministerio público a toda la iglesia. Su posición es de sumisión al hombre. No es una coincidencia de que muchas iglesias modernas, cuyo culto es un desorden, la mayoría que dirigen ese culto son personas a veces que son mujeres y los hombres se la pasan sentados, como decíamos. La sumisión viene desde el cielo, como lo tratamos en 1 Corintios capítulo 11. Cristo es la cabeza del varón, pero Dios el Padre es la cabeza de Cristo. No quiere decir que Cristo era menor al Padre, son iguales. Pero en cuanto a lo que Él tenía que hacer de funcionabilidad, se sometió al Padre. Así como el Espíritu también se sometió a Jesucristo y al Padre también. Ahí viene entonces una tercera situación. Hacer todo decentemente y con orden en ese mismo estado. Versículos siguen hablando. Capítulo 14 y versículo 37 o 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí Pablo hace como un rodeo y ahí en adelante. Yo diría un rodeo a manera como de conclusión, como vamos a aterrizar lo que yo estoy diciendo. E incluye todo con una frase que lo hace reflexionar. Y le pregunto, ¿a ustedes son los dueños de la palabra o la palabra llegó a ustedes? Díganme. Ustedes son los que escribieron la palabra. Recuerden que ahí no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero la palabra que llegó, el evangelio que llegó a ellos fue que lo trajeron. No, quien le predicó a los corintios fue Pablo. Pero Pablo dice, no fui yo, fue el Señor que se lo mandó. Entonces, ¿de quién es la palabra? No es mía, son de Dios, es lo que Pablo quiere decir. Así que si alguno se cree profeta o espiritual, versículo 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso es lo que usted tiene que ver. Y dice el 38, más el que ignora, ignore. No se puede obligar. No es solo en la práctica, en todas las iglesias, por si alguien piensa que son cosas de Pablo, que yo lo he escuchado, que mucha gente dice, no, eso era Pablo. Pablo le cogió con eso. No. Nos dice en el verso 37, reconozca que los escribos son mandamientos del Señor. Y como dicen los versículos anteriores, es un asunto que viene de Dios, como dice anterior a este pasaje. ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, lo reseñado en el versículo 26, hágase todo para edificación, nos puede servir de pauta para todos los cultos de la iglesia. Puedo someter lo que hago a la luz de lo que estamos haciendo, edifica o no edifica. Si no estamos edificando, entonces eso no está bien. Trae beneficio espiritual, trae arrepentimiento, trae constricción, trae dolor entre creyente o no creyente. Edifica, esa es la idea que trae eso. No podemos hacer del culto una competencia de hacer cosas. El edificar incluye hacer todo para la gloria de Dios. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Las enseñanzas dadas por Pablo se van por encima de su autoridad, como lo muestra el versículo 37. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Con todo respeto y todo cariño, eso es lo que enseña la palabra de Dios. En conclusión, este capítulo nos muestra que el don de lengua no es el mejor don. Y como muestra, trajo como consecuencia, consecuencia negativa en esta congregación. No obstante, a esto no se prohíbe. Pablo no lo hizo, pero cualquier gente que entiende lo que Pablo está diciendo, se da cuenta que eso trajo problemas. Es verdad que cosas buenas, hasta la cena del Señor ha traído problemas. Porque en Corintios ellos comenzaron a comer y a traer comida y después cada uno después le decía al otro, no, yo traje ese pollo, pues decirlo en el lenguaje de nosotros. Nadie puede comer hasta que yo no coma. Pues ese pollo lo traje yo, tú no trajo nada. No. Hasta eso se tergiversó. Las lenguas mencionadas se refieren a idiomas cuando se compara el resto de todo el Nuevo Testamento. Y el orden en el culto incluye el papel de la mujer en el culto público,
claramente establecido como de subordinación al liderazgo masculino, como se ve también en el hogar. No es un asunto de machismo, ni mucho menos, sino de funcionabilidad, como en el hogar también. Y así que debe ser. Y eso es lo que se ve en las Escrituras. Hermano, este es un capítulo que Pablo lo escribe para regular el ejercicio de los dones. Lo trajo a nosotros para que entendiésemos cuál es la importancia que tienen los dones en el ejercicio de la iglesia. Pero si un don trae dificultad y desorden, dejemos eso. Vamos a buscar otro. Ustedes se dan cuenta que cuando usted estudia toda la lista de los dones en el Nuevo Testamento, no aparece ya estos dones. Sin embargo, de profecía permanece. Pero cuando usted estudia la lista que aparece en Romanos 12, no aparece. Cuando usted estudia la lista que aparece en Efesios, tampoco aparece. Y Primera de Pedro lo resume en 2 prácticamente. O sea, ya muchos de estos dones fueron cesando a medida que la Escritura iba escribiéndose. Esa es la realidad que nosotros vemos. Que el Señor nos ayude y que eso no traiga, no le quite el sueño a ustedes. Pero déjeme decirle algo, si usted tiene duda de lo que usted haga, recuerde, lo hago para edificación. Lo que yo estoy haciendo le hace bien a otro o simplemente para yo destacarme, para que no, trae bien beneficio espiritual. Los hermanos van a crecer, los amigos van a conocer el mensaje. ¿Qué hace el mensaje que yo hago? Pregúntese eso y entonces hará todo para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Como se ve, estamos avanzando, nos falta solamente el 15 de 1 Corintios, que es el más largo, tiene 58 versículos. Y el 16, que es más breve que este.